Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, si no están suscritos, suscríbanse. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios, crecimiento de vida y crecimiento espiritual. Comenzamos nuestra charla. Bueno, pues vamos a estar hablando acerca de un Dios amoroso. Bueno, pues sin embargo, los mejores libros son los que nos enseñan la verdad sobre Dios. Y te invito a que leas la Biblia. Bueno, pues entre ellos hay uno que es el más valioso de todos. ¿Y sabes cuál es? Bueno, pues es la Biblia. ¿Por qué la Biblia es tan importante? Porque vino de Dios, nos habla de Él y de las cosas buenas que hará por nosotros. Además nos enseña lo que debemos hacer para agradarle. Es como una carta que nos manda Dios directamente. Es cierto que Dios pudo haber escrito toda la Biblia en el cielo y dársela después al hombre, pero no lo hizo así. Aunque las ideas eran de Dios, Él utilizó a sus siervos en la tierra para que la escribieran la mayor parte de la Biblia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo entenderás mejor si piensas en esto. Las voces que oímos en el radio son la gente que está lejos en la televisión. Hasta podemos ver y escuchar a personas de otros países, ¿verdad? Bueno, pues los hombres han logrado incluso llegar hasta la luna en naves espaciales. ¿Y quién les dio esa inteligencia? Bueno, pues Dios Padre Todopoderoso les dio esa inteligencia. Ahorita, bueno, con las redes sociales y todo eso, bueno, pues ha crecido la ciencia muchísimo. Y, y bueno, y también, bueno, pues envían mensajes de dónde están a la Tierra cuando suben a la luna. Bueno, pues si los seres humanos son capaces de hacerlo, bueno, ¿no podrá Dios enviar mensajes desde el cielo? Bueno, pues claro que sí. Y lo hizo mucho antes de que existieran el radio y la televisión y la tecnología. Y hubo un hombre llamado Moisés que realmente oyó hablar a Dios, aunque no pudo verlo. Sí escuchó su voz, porque muchas personas dicen que han visto a Dios y eso no es cierto. Y está una persona que se llama José Smith, que es de los mormones y asegura que vio a Dios, y eso es mentira. Esa es una religión totalmente falsa, ¿ok? Porque nadie puede ver el rostro a Dios sin antes que se muera. ¿Por qué? Porque Dios es divino, Dios es santo y nosotros somos simple carne y humanos. Y no podemos verle, porque si vemos a Dios cara a cara nos morimos. ¿Ok? Bueno, pues Moisés sí escuchó su voz. De hecho, aquel día Dios hizo que temblara toda una montaña en medio de truenos y relámpagos. Por eso les digo que nadie puede ver a Dios, porque Dios tiene mucho poder. Y había millones de personas presentes y ellos sabían que Dios había hablado, pero estaban muy asustados. La gente tenía miedo, por eso le pidieron a Moisés que no nos hable Dios por temor de que vayamos a morir. Y bueno, pues después Moisés dejó escrito en la Biblia lo que Dios le dijo. En Éxodo lo vas a ver, en Éxodo 20, versículo 18 al 21. Y Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, por si no sabías. Pero él no fue el único escritor. Dios utilizó a unos 40 hombres para que la escribieran. Y bueno, pues aquellos hombres vivieron hace muchísimos años. Y bueno, pues pasaron muchos años, en realidad casi 1600 años, hasta que la completaron. Algunos de los escritores ni siquiera se conocieron. Sin embargo, todos sus escritos coincidían, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues algunos de los hombres a quienes Dios utilizó para escribir la Biblia fueron muy conocidos. Por ejemplo, aunque Moisés había sido pastor, se convirtió en el líder de la nación de Israel. Salomón, además de rey, fue el hombre más rico y sabio del mundo, pero hubo otros que no fueron tan destacados. Uno de ellos fue Amos, que se dedicaba a cultivar higos. También hubo un médico. ¿Sabes su nombre? Bueno, pues Lucas. Otro escritor se llamaba Mateo y había sido recaudador de impuestos. Hubo incluso un especialista en la ley religiosa judía. Él fue quien escribió más libros de la Biblia. ¿Y sabes cómo se llaman?
¿cómo se llamaba? Bueno, pues Pablo. También escribieron parte de ella Pedro, Juan, que eran pescadores antes de hacerse discípulos de Jesús. Y muchos de los escritores bíblicos anunciaron cosas que Dios iba a hacer en el futuro. ¿Cómo supieron que sucederían antes de que ocurriesen? Bueno, pues Dios se las reveló, les dijo que, bueno, pues lo que ocurriría. En la época en que Jesús, el gran maestro, vivió en la tierra, bueno, pues ya se había escrito gran parte de la Biblia. Bueno, pues ya aquí en el canal ya te dejé también que por qué Cristo fue el hombre más grande. Y bueno, recuerda que el gran maestro, bueno, pues que fue Jesús, había estado en el cielo y sabía lo que Dios había hecho. Creía él que la Biblia venía de Dios. Por supuesto que sí lo creía. Cuando Jesús hablaba con las personas sobre las obras de Dios, leía la Biblia y a veces repetía pasajes de memoria. También nos reveló más información acerca de Dios. Y bueno, pues Dios quiere hablarnos por medio de su palabra y es importante escudriñar las Escrituras. En Juan 8:26, Jesús había oído decir muchas cosas a Dios porque había vivido con él. ¿Dónde podemos encontrar las palabras de Jesús en la Biblia? Están allí para que nosotros conozcamos más de su palabra. Como es natural, los hombres que Dios utilizó para escribir la Biblia, bueno, pues emplearon su propio idioma. Por eso la mayor parte de ella se escribió en hebreo, una parte en arameo y una gran parte en griego. Y bueno, pues así se fueron pues escribiendo las Escrituras. Ya que hoy en día la mayoría de la gente no conoce esos idiomas, la Biblia se ha traducido a muchos otros idiomas. Partes de ella pueden leerse en más de 2.270 idiomas. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues son tantos porque la Biblia es la carta de Dios para todo el mundo, para que nosotros podamos aprender de ella. Y bueno, pues todos sabemos que Dios fue el creador de todo lo que hay y lo que existe aquí en la tierra. Y bueno, ¿quién hizo las cosas? Bueno, pues Dios. Todos sabemos que Dios trabajó muchísimo. Dios, el creador de todo. Bueno, pues creó todo el universo, la tierra y todo lo que hay en el cielo y en la tierra y en el mar y todo lo que hay. Y bueno, pues Él hizo los cielos, la tierra, así como también a los seres humanos. Jesús, bueno, pues enseñó que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Eso lo vemos en Mateo 19, versículo 4 al 6. Y bueno, pues, ¿cómo sabía Jesús esto? Bueno, pues vio a Dios crearlos, porque Jesús fue el primer espíritu que nuestro Señor Dios creó. Por eso Jesús se entregó a sí mismo en rescate vivo para rescatarnos a nosotros, porque ya no había quien nos salvara. Si Jesús estuvo presente cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, pues Él mismo fue la primera persona que Dios creó. Jesús era un ángel que vivía en el cielo con su Padre Celestial. Y la Biblia cita estas palabras de Dios: hagamos al hombre, en Génesis 1, versículo 26. ¿Sabes cómo quién estaba hablando Dios? Bueno, pues hablaba con su Hijo, que más tarde vendría a la tierra y sería Jesús. Y no es emocionante. Bueno, pues claro que sí es emocionante pensarlo nada más. Cuando escuchamos a Jesús, bueno, pues estamos aprendiendo de la persona que estaba directamente con Dios. Cuando Dios creó la tierra y todo lo demás, Jesús aprendió mucho de trabajar con su Padre Celestial en el cielo. Y bueno, pues no es de extrañar que sea el gran maestro. Bueno, pues piensas que Dios se sentía triste por estar solo antes de crear a su Hijo. Bueno, pues no. Entonces, ¿por qué creó a estos seres vivientes? Porque es un Dios de amor. Él quería que otros vivieran y disfrutaran de la vida. Debemos agradecer a Dios que nos dio esa gran oportunidad y que nos está permitiendo vivir hoy en día. Y muchas personas el día de hoy se están destruyendo con los vicios y la drogadicción. Y eso lo está haciendo Satanás, porque a Satanás no le agradó que Dios haya creado todo perfecto. Y todas las creaciones de Dios demuestran su amor.
Por ejemplo, el sol nos da la luz y nos mantiene calientitos. Y no existiría nada si no existiera el sol. Y todo estaría frío y no habría vida en la tierra, porque todos sabemos que el sol hace que nazca la hierba. Y bueno, pues Dios también hizo la lluvia. A veces a veces nos gusta salir cuando está lloviendo y sentir la lluvia que nos caiga, ¿verdad? Es hermoso. Y bueno, pues por eso debemos de darle gracias a Dios. Y cuando comemos frutas, verduras sabrosas, la carne y todo, bueno, pues todo eso Dios nos permite degustar en nuestra boca. Bueno, pues debemos darle gracias a Dios porque el sol y la lluvia hacen crecer las plantas para que nosotros podamos comer. Bueno, pues imagínate que alguien te pregunta, ¿creó Dios también al hombre y a los animales? Pues ¿qué dirías? Pues que sí, porque Dios los creó. Y es correcto, sí, Dios hizo al hombre y a los animales. Pero ¿qué pasa si la persona no lo cree y asegura que el hombre vino de los animales? Bueno, pues eso no es lo que la Biblia enseña. Muchas personas hoy en día, que según se hacen saber mucho, dicen que el hombre vino del mono. Gente ignorante, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver en Génesis 1, versículo 26 al 31. Podría señalar una cosa y preguntarle a alguien que quién hizo todo lo que hay, y vas a ver cómo te van a contestar, porque algunas personas no saben. Y bueno, vamos a un versículo que te dejo de tarea en Hebreos 3, versículo 4. Entonces, bueno, pues Dios creó al hombre y a la mujer y los llevó en un jardín hermoso. Quizás alguien te diga que solo cree en lo que ve, que si no ve algo, no cree que exista. De hecho, hay personas así, que no creemos a veces. Cuando todavía no estamos despiertos espiritualmente, vienen muchas personas religiosos y nos preguntan y nos quedamos mudos o no sabemos qué contestarles. ¿Por qué? Porque todavía no estamos preparados para la palabra de Dios, pero Dios quiere que todos vengamos al conocimiento y la verdad nos hará libres, dice su palabra. Y bueno, pues es cierto que no podemos ver a Dios porque Dios es invisible, Dios es un Espíritu Santo. Y la Biblia dice, nadie puede ver a Dios, ningún hombre, mujer o niño puede verlo. Por eso nadie debe intentar hacer un cuadro o una imagen de Dios, porque a Dios no le gusta la idolatría. Dios mismo prohíbe hacerlo, de modo que a Él no le agradaría que tuviéramos imágenes en casa, que no nos inclináramos, que no nos humilláramos ante una imagen que no tiene poder. ¿Ok? Y eso lo vemos en Éxodo 20, versículo 4 al 5. Y igual Éxodo 33, 20 y Juan 1, 18. Y aquí en el canal ya te dejé varias charlas acerca de la idolatría. Si no podemos ver a Dios, ¿cómo sabemos que en realidad existe? Piensa en esto, ¿puedes ver el viento? No. Nadie puede verlo, pero sí puedes ver las cosas que hace. Por ejemplo, cuando se mueven los árboles, las plantas y todo, ¿no? Cuando va un pájaro en el aire y hace el aire que lo mueve de aquí para allá. Bueno, pues sí existe el aire, así existe Dios. También puedes ver las cosas que Dios ha hecho. Cuando observas una flor o los animales o la creación, bueno, pues Dios existe. Si existe todo es porque Dios existe, Dios lo hizo. Quizás alguien te pregunte quién hizo el sol y la tierra, y la Biblia explica, Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Si fue Dios quien hizo todas estas cosas maravillosas, bueno, pues ¿qué opinas tú? Bueno, pues no es maravilloso estar vivo. Claro que es hermoso estar vivo. Aunque sea uno una persona humilde, es hermoso estar vivo, es hermoso respirar. Podemos escuchar el canto de los pajaritos, ver las flores, los jardines, la creación de Dios. Y también comer los alimentos que Él nos ha permitido. Y bueno, pues deberíamos darle gracias a Dios por todo ello y ser un poco más agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque en especial por habernos dado la vida. Y si nos sentimos realmente agradecidos, haremos una cosa,
¿sabes cuál es? Escuchar a Dios y hacer lo que nos manda en la Biblia. Escudriñar su palabra y tratar de respetar sus mandamientos, y de esa forma podemos mostrar que amamos al Creador de todas las cosas. Bueno, pues deberíamos mostrar gratitud al Dios Padre Todopoderoso por haber hecho todo para que nosotros estemos viviendo en esta tierra hermosa. Y te dejo también en Salmos 139, versículo 14, Juan 4, versículo 23 al 24, y Primera de Juan 5, 21, y en Apocalipsis 4, 11. Ahí vas a aprender un poquito más. Y bueno, como la Biblia lo dice, Dios tiene nombre, y en muchas religiones no está permitido decir el nombre de Dios. Pero Dios por eso dejó su nombre escrito, para que todos sepamos que Él tiene un nombre. Y bueno, pues tiene muchísimos nombres Dios, pero su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, ¿ok? El Dios de Israel, el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Cuando te presentan a alguien, ¿qué es lo primero que te dicen de esa persona? ¿Cómo se llama? Por supuesto, todos tenemos nombre. Al primer hombre Dios lo llamó Adán, y el nombre de su esposa fue Eva. Sin embargo, no solo las personas tienen nombre, piensan en cosas que también lo tienen. Cuando alguien te regala una muñeca o un animal o una planta, ¿no es verdad que le pones nombre? Bueno, pues claro, claro que sí, porque tener nombre es muy importante, porque así conocemos a las personas, a los animales, a las plantas, y Dios tiene un nombre, y es Jehová, Dios de los ejércitos, ¿ok? Fíjate en la gran cantidad de estrellas que vemos en el cielo de noche. ¿Crees que tiene nombre? Por supuesto que sí. Dios les puso nombre a cada una de ellas, y en la Biblia nos dice que Él está contando el número de las estrellas, a todas las llama por su nombre. En Salmos 147, versículo 4. ¿Qué dirías tú que es la persona más importante del universo? Sí, pues es Dios. ¿Y crees que tiene nombre? Por supuesto que sí. Jesús dijo que sí. En cierta ocasión Jesús oró a Dios diciendo: yo les he dado a conocer tu nombre a mis seguidores. Eso lo vemos en Juan 17, 26. ¿Sabes cómo se llama Dios? Él mismo lo reveló: yo soy Jehová, ese es mi nombre. De modo que el nombre de Dios es Jehová. En Isaías 42, versículo 8. ¿Cómo te sientes cuando otros recuerdan tu nombre? ¿Te alegras, no es cierto? Pues así también Dios. Dios quiere que la gente sepa su nombre, y por eso deberíamos usarlo al hablar de Él. Y bueno, pues Jesús utilizaba el nombre de Dios, Jehová, cuando enseñaba a la gente. En una ocasión dijo: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Eso lo vemos en Marcos 12, 30. Y Jesús sabía el nombre de Dios, Jehová. Es muy importante, y que Dios desea que todo el mundo lo conozca, y que tratemos de cambiar, que tratemos de hacer mejores las cosas, que tratemos de ser mejores personas con nuestros semejantes. Por eso enseñó a sus seguidores a utilizar ese nombre, e incluso hablar de él en las oraciones. Hace mucho tiempo Dios le mostró a un israelita llamado Moisés la importancia de su nombre. Los israelitas vivían en un país llamado Egipto, donde eran esclavos y recibían un trato muy cruel y muy malo. Cuando Moisés se hizo adulto, intentó ayudar a otro israelita, pero Faraón, el rey de Egipto, se enojó por ello y quiso matarlo. Así que Moisés huyó de Egipto, y Moisés vivió con Faraón y su familia, porque Moisés lo salvaron cuando el faraón mató a un montón de niños, a miles de niños menores de 3 años. Y Moisés se salvó porque su madre lo puso en una cesta, y llegó y lo echaron al río en esa cesta, y la hija de faraón lo recogió. Y Moisés por eso fue una persona muy importante de la Biblia, por si no sabías. Y bueno, pues cuando Moisés quiso ayudar al israelita, bueno, pues y bueno, pues sus propias familias que lo criaron, bueno, pues lo quisieron matar. Y Moisés se fue a otro país, a la tierra de Madián. Allí se casó y tuvo hijos.
y también trabajó como pastor. Un día, mientras cuidaba sus ovejas, cerca de una montaña vio algo sorprendente, una zarza que ardía pero no se quemaba. Entonces se acercó para verla mejor. ¿Sabes lo que ocurrió? Bueno, pues Moisés escuchó la voz de Dios que lo llamaba de en medio de aquella zarza ardiente. Moisés, Moisés. ¿De quién era aquella voz? Bueno, pues era la voz del Dios poderoso de Israel. Él le encargó una labor muy importante diciéndole: ven y déjame enviarte a Faraón, el rey de Egipto, y saca de allí a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios prometió ayudar a Moisés en su misión tan grande que le había encomendado. Bueno, pues, pero Moisés contestó: si ahora voy a los hijos de Israel que están en Egipto y les digo que Dios me ha enviado, ¿qué haré si me preguntan cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Dios le mandó que respondiera los israelitas: Jehová me ha enviado a ustedes. Por eso es importante saber que Dios tiene su nombre y se llama Jehová. Jehová es mi nombre para siempre. En Éxodo 3, versículo 1 al 15. Y esas palabras mostraban que Dios nunca cambiaría su nombre. Bueno, pues seguiría llamándose Jehová y deseaba que le conocieran la gente por ese nombre para siempre. Cuando Moisés volvió a Egipto, bueno, pues los egipcios creían que Jehová era solo un Dios sin importancia de los israelitas. Bueno, no se imaginaban que fuera el Dios de toda la tierra. Por eso Jehová le dijo al rey de Egipto: voy a hacer que mi nombre se conozca por toda la tierra. En Éxodo 9, versículo 16, y así lo hizo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Bueno, pues hizo que Moisés sacara al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, Jehová abrió un camino seco a través de sus aguas. Abrió el mar y así pudieron cruzar sanos y salvos. Sanos y salvos y a la otra orilla. Pero cuando Faraón y todo su ejército entraron en el lecho seco del mar, porque los iban persiguiendo para matarlos, bueno, pues Dios hizo que las aguas se cerraran y se los tragó a todos y todos se ahogaron, menos Faraón, porque Faraón se quedó fuera. Bueno, pues un poco de tiempo, gente de toda la tierra ya se había enterado de lo que Jehová había hecho en el Mar Rojo, como lo sabemos ahora. Bueno, pues unos 40 años después los israelitas llegaron a Canaán. Esa era la tierra que Jehová había prometido darles. Allí un joven llamado Rab les dijo a dos hombres israelitas: hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo de delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Eso lo vemos en Josué 2, versículo 10. Hoy día muchas personas son como aquellos egipcios, no creen que Jehová sea el Dios de toda la tierra. Por eso Jehová quiere que su pueblo hable de él a otras personas. Jesús lo hizo cuando se acercaba el fin de su vida en la tierra. Le dijo a Jehová en oración: yo les he dado a conocer tu nombre, en Juan 17, 26. Bueno, pues ¿quieres ser como Jesús? Bueno, pues debemos de tratar de ser obedientes. Entonces diles a otras personas el nombre de Dios, que es Jehová. Y muchas personas son incrédulos y no creen en un Dios, y Dios nos perdone, porque en algún momento también estuvimos cegados espiritualmente, pero Dios ha sido piadoso y Dios nos ha despertado espiritualmente para poder predicar el Evangelio. Y bueno, quizás descubras que mucha gente no lo sabe. Podrías mostrarles en la Biblia el Salmo 83, versículo 18. Bueno, pues vamos a buscarlo ahí en la Biblia, y allí dice: para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. ¿Ok? Eso es lo que dice. ¿Qué aprenderemos? Bueno, pues de estas palabras, que Jehová es el hombre más importante que existe, pues el nombre de Dios Todopoderoso, el Padre de Jesucristo, el Padre de Jesús, bueno, pues el creador de todas las cosas. Y recuerda, Jesús dijo que deberíamos amar a Jehová Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y bueno, ¿y cómo podemos demostrar que lo amamos? Bueno, pues tratar de obedecer, aunque sea un poco, la palabra de Dios. En una forma de hacerlo es conocer a Jehová y
y tratar de hacer mejor las cosas cada día. Y otra es enseñar su nombre a las demás personas. Podemos mostrárselo en la Biblia misma, porque mucha gente no lo cree, pero en la Biblia está escrito. También podemos hablarles de las maravillas que Dios ha hecho. Bueno, pues Jehová se sentiría muy feliz por eso, pues quiere que la gente lo conozca y que sea obediente. Bueno, pues debemos de tratar de hacer mejor las cosas cada día. Y no todo el mundo va a prestar atención cuando hablemos de Dios Padre Todopoderoso. Cuando Jesús habló de Él, hubo muchas personas que ni siquiera escucharon, pero Jesús no dejó de hablar de su Padre, de Dios. Por eso seamos como Jesús, sigamos hablando de nuestro Padre Celestial. Si lo hacemos, el Dios Todopoderoso, bueno, se complacerá en nosotros, porque mostraremos amor por su nombre. Y bueno, en la Biblia, en capítulo 12, versículo del 4 al 5, y Mateo del 6 y versículo 9, en Juan 17, versículo 6, y Romanos 10, 13. Ahí para que aprendas un poquito más. Y bueno, Jesús siempre hace lo que le agrada a Dios, a su Padre. Y por eso su Padre se siente orgulloso de él. ¿Recuerdas qué hizo el Padre de Jesús en cierta ocasión en que se hallaba en 3 de sus discípulos? Dios habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a quien he aprobado, en Mateo 17:5, cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y bueno, pues a Jesús le encanta hacer las cosas que le complacen a su Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque lo ama de verdad, y Él es obediente y es fiel. Y las cosas que uno hace solamente por obligación parecen difíciles, pero cuando uno las hace de corazón, se sienten sencillas y resultan más fáciles. Aunque antes de venir a la tierra, Jesús estuvo dispuesto a hacer todo lo que su Padre Jehová Dios le pidiera, y lo hizo porque lo amaba. ¿Y sabes lo que significa estar dispuesto a hacer algo? Bueno, pues significa querer hacer de verdad, aunque Jesús ocupaba una posición maravillosa en el cielo. Bueno, pues Dios le tenía encomendado algo grandioso para nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues Jesús lo hizo con voluntad propia. Y bueno, pues ¿qué fue eso? Bueno, pues que Jesús entregó a sí mismo en rescate vivo para salvar a toda la humanidad, porque ya no había nadie que nos salvara. En la Biblia se habla de 2 Adanes: el primer Adán, que es el primer hombre, y el segundo Adán, que es Jesús. Por el primer hombre, que fue Adán, entró la muerte, y por el segundo hombre, que es Jesús, vino la vida eterna. ¿Ok? Te invito a que leas la palabra de Dios, que la verdad ahí vas a quedar sorprendido, sorprendida, cómo dice de cosas hermosas. Bueno, pues acerca de la creación. Y bueno, pues ¿qué fue lo que pasó para que Jesús naciera en la tierra? Bueno, pues se necesitaba una madre. ¿Sabes quién fue? Bueno, pues su nombre fue María. Y Jehová envió desde el cielo al ángel Gabriel para anunciarle que iba a tener un hijo. Y que iba a tener, bueno, pues un hijo varón. Y que el bebé se llamaría Jesús. ¿Y quién sería el padre? El ángel dijo que sería Jehová Dios. Por eso a Jesús se le llama, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y bueno, pues, ¿qué crees que dijo María? ¿Acaso dijo: no quiero ser la madre de Jesús? Bueno, no, ella estuvo dispuesta a hacer la voluntad del Padre, de nuestro Señor. Pero ¿cómo sería posible que el Hijo de Dios naciera en la tierra si vivía en el cielo? ¿Por qué fue diferente el nacimiento de Jesús al de cualquier otro niño? ¿Lo sabes? Bueno, pues bien, Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con la capacidad de unirse de una forma maravillosa y así dar vida a un bebé que iría creciendo en el vientre de la madre. Bueno, pues la gente dice que eso es un milagro, y de seguro tú estás de acuerdo. Sin embargo, Dios hizo un milagro aún más grande, más maravilloso. Aún tomó la vida de su hijo que estaba en el cielo y la puso en el vientre de María,
Dios nunca había hecho algo parecido y nunca lo ha vuelto a hacer. Por este milagro Jesús se desarrolló en el vientre de María como cualquier otro bebé. Después María se casó con José. Cuando María estaba comprometida con José, José la tomó en matrimonio, pero cuando María le contó a José que estaba embarazada por medio del Espíritu Santo, José quiso rechazarla y José ya no se quería casar con ella, pero Dios envió a un ángel para que hablara en sueños con José y le dijera que tomara a María como esposa, que ella no había pecado, que lo que estaba concibiendo era por medio del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Pero hoy en día lo que está sucediendo es que mucha gente adora a María y a Dios eso no le agrada. Mucha gente que es idólatra y que no sabe porque no están despiertos espiritualmente, pues se hacen imágenes de María y la adoran cada año, le hacen fiestas y pues se van a un lugar a adorarla y se inclinan y le piden y hacen rosarios a María y todo. Cada vez que alguien se muere, todos los rosarios son de María. Todos los rezos son de María y a eso a nuestro Padre Celestial, a Jehová Dios de los ejércitos, eso no le agrada, porque todos tenemos que adorar solamente a Dios, nada más a Él, al Padre, a Jehová Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, al Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, nada más a Él le tenemos que adorar. María ya tiene la vida eterna ganada, gloria al Señor y Dios la bendiga. ¿Por qué? Porque le dio vida a Jesús, a nuestro Salvador, al que vino a salvarnos. Pero no le tenemos que rendir tributo ni nada a María. ¿Por qué? No tenemos que ofrecerle oraciones a María ni nada por el estilo, porque a Dios no le agrada. Dios es celoso de nosotros y Dios quiere que solamente le amemos a Él. Pues sin embargo Dios hizo el milagro maravilloso de que María tuviera a nuestro Señor Salvador, que es Jesús. Y cuando llegó el momento de que Jesús naciera, María y José se hallaban de visita en la ciudad de Belén. Allí había pero en realidad que había muchísima gente que no encontraron alojamiento y tuvieron que quedarse en un establo. María dio a luz ahí y cuando se nos habla de eso, pues es una historia muy muy hermosa. Te invito a que leas la Biblia y de verdad que ahí Dios te va a hablar en su palabra. La noche en que Jesús nació sucedieron cosas emocionantes y muy importantes. Un ángel se apareció a unos pastores cerca de Belén y les dijo que Jesús era alguien muy importante. El ángel anunció: miren, les estoy dando buenas noticias, buenas nuevas que les harán felices. Hoy nació el que salvará al mundo, al pueblo. En Lucas 2, versículo 10 al 11. Y el ángel dijo a los pastores que encontrarían a Jesús en Belén acostado en un pesebre. De pronto otros ángeles del cielo empezaron a alabar a Dios junto con el primer ángel, cantando: Gloria a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Eso lo vemos en Lucas 2, versículo 12 al 14. Cuando los ángeles desaparecieron, pues los pastores fueron a Belén y encontraron a Jesús allí. Contaron a José y a María la buena noticia que habían escuchado de los ángeles. Pues te puedes imaginar lo feliz que se sintió María por haber estado dispuesta a ser la madre de Jesús. Pues después José y María llevaron a Jesús a la ciudad de Nazaret y allí se crió. Y cuando se convirtió en adulto, pues comenzó su gran labor de enseñar a la gente la palabra de Dios y esta parte de la misión que Jehová Dios quería que realizara en la tierra. Y por eso Dios envió a Jesús a la tierra. Y Jesús aceptó conforme. Nadie lo obligó. Él se entregó a sí mismo por rescate por muchos. Dios te bendiga. Comparte la charla si te ha gustado.